Buenas noches, señor Carlos Eduardo Macalupú. Le saluda Dayana Charihuamán Quispe y mi compañera Luciana Valentina Rafa Aquino. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo en Piura y quiero agradecerle profundamente por su tiempo para esta entrevista académica basada en nuestra investigación que lleva como título El Sistema Tributario Nacional y sus principales regímenes. Como abogada de información, sé que las leyes están escritas en papel, pero son ustedes, los contadores, quienes enfrentan la realidad operativa y los vacíos del sistema en el día a día. Hoy quisiéramos conocer lo que es su perspectiva experta sobre algunas problemáticas clave. Para esto, nosotros lo que hemos hecho es dividir las preguntas en subcategorías. Pero antes que nada, si gusta presentarse. Hola, ¿qué tal, Luciana? Dayana, muy buenas noches. Qué gusto saludarles y sobre todo, más que todo, felicitarles por la iniciativa de buscar más que todo este espacio, ¿no? De conversación. Para mí siempre es un placer enorme compartir con el futuro de nuestra profesión, ¿no? Especialmente con el talento de la Universidad César Vallejo. Me presento, soy el contador público colegiado, Carlos Eduardo Valle. Ejerzo la profesión aquí en nuestra querida e innominable ciudad de Piura, un territorio con un dinamismo empresarial y comercial único. Más que todo que nos exige a los contadores estar siempre un paso adelante, ¿no? Sé que en este pleno proceso de formación y que el mundo contable, tributario y funcionario genera muchas dudas, cuando se mire siempre al campo laboral real, ¿no? Por eso el día de hoy estoy a total disposición suya, no se guarda nada, ¿no? Desde la complejidad de nuestra legislación hasta el día a día de la práctica profesional, pero bueno, estoy aquí para todos, absolver todas sus inquietudes, así que el espacio es todo suyo. Empecemos. Listo, muchas gracias. Como le mencioné, nosotros lo que vamos a hacer es dividir las preguntas por categorías. En la primera categoría vamos a centrarnos en lo que es los regímenes tributarios e informalidad. Como primera pregunta tenemos es que si considera usted que la exigencia de múltiples regímenes simplificados como el nuevo RUS y el RER ayuda realmente a la formalización a largo plazo o corre el riesgo de fragmentar y debilitar la recaudación general del impuesto a la renta. Bien, excelente pregunta, ¿no? Con respecto, para resolverle, mi postura, creo que aunque nacieron con la buena intención de facilitar el acceso, ¿no? A largo plazo, actúan con un techo que desincentiva el crecimiento, ¿no? Más que todo para formalizar o fragmentar la recaudación general del impuesto a la renta, ¿no? Porque creemos que todo islas tributarias donde los contribuyentes prefieren estancarse para no asumir sus obligaciones fiscales, ¿no? Claro. Como segunda pregunta tenemos que, si bien sabemos que existen fenómenos conocidos como enanismo fiscal, ¿qué tan frecuente es observar en la práctica que medianas empresas fraccionen sus ingresos o se escondan deliberadamente en lo que es el RUS o RER para evitar la contabilidad completa del régimen general? Bien, ante su pregunta, el fenómeno es sumamente frecuente en la práctica, más que todo porque son muchas medianas empresas, ¿no? Que recurren a la subvisión de un solo negocio en múltiples microempresas, las famosas MIPE, ¿no? Menores, para ocultar sus ingresos reales dentro del RUS o el RES, más conocido, bueno, como el nuevo régimen simplificado, ¿no? Y el régimen especial de la renta. Esto lo hacen para evitar más que todo la complejidad de llevar una contabilidad completa y, por supuesto, para pagar menos tasas. Claro. Ahora, como tercera pregunta tenemos que, para que una empresa que busca crecer, ¿cuáles son los costos administrativos y operativos reales que hacen que el régimen general sea percibido como un obstáculo o un castigo en lugar de un incentivo productivo? Y ante su inquietud, para mencionarle que el régimen general es percibido como un castigo, ¿no? En lugar de un incentivo, ¿no? Porque prácticamente exige una estructura contable,
sofisticada y costosa, para ser preciso. ¿No? Los costos de contratar contadores calificados, ¿no? Implementar sistemas de auditoría interna y más que todo el asumir el cargo, ¿no? Perdón, el pago completo del impuesto a la renta sin los escudos de los regímenes, más que todo menores, que terminan asfixiando, ¿no? De manera los márgenes de ganancia de negocio e incremento. Bien, ahora en la categoría número 2 vamos a mencionar preguntas sobre los mecanismos de recaudación y liquidez. Ante ello tenemos la pregunta número 4, que es la que, dado en el que en el nuevo RUS los pequeños negocios solo emiten boletas de venta y no facturas. ¿Considera que esto desincentiva que las empresas más grandes le compren a ellos debido a la imposibilidad de sustentar crédito fiscal? Bien, con respecto a su pregunta, señorita, sin duda alguna es más que todo un desincentivo, ¿no? Porque más que todo las empresas medianas y grandes necesitan facturar para sustentar el crédito fiscal, ¿no? Del ICB y sus costos operativos, ¿no? El no poder hacerlo con la boleta del nuevo RUS. Más que todo porque prefieren excluir a los pequeños comerciantes de su cadena de proveedores, limitando el mercado de estos últimos. Bien, ahora en la pregunta número 5 nos menciona así, la SUNAT aplica mecanismos de recaudación adelantada muy estrictas como las detracciones y retenciones y percepciones. ¿Cómo estos afectan realmente en estos sistemas a la liquidez, el flujo de caja diaria de una MIPE? Bien, más que todo estos sistemas de recaudación adelantada estrangulan, ¿no? Lamentablemente la liquidez diaria de la MIPE, ¿no? Al congelar el porcentaje de sus ingresos directamente, ¿no? En cuentas del Banco de la Nación, como es en el caso del stock, ¿no? Más que todo restan el flujo de caja operativo, ¿no? De los microempresarios, más que todo, necesitan con urgencia para pagar sus sueldos, ¿no? Comprar mercadería, ¿no? Restablecer o proveer mercadería o cubrir el día a día. Muy bien, señor Macalupú. Ahora vamos a entrar en la tercera categoría, que es la brecha digital y fiscalización de SUNAT. Como sexta pregunta tenemos que, si bien sabemos que el Tribunal Fiscal valida el depósito informático en la casilla electrónica como una notificación efectiva, díganos, en su experiencia diaria, ¿ha tenido casos de microempresarios que han caído en cobranza coactiva por no saber revisar su clave SOL o por faltas o por fallas técnicas ajenas a ellos? Bien, bueno, es un tema, una pregunta muy saltante, ¿no? Más que toda mi experiencia es una realidad sumamente crítica, ¿no? En lo que he podido percibir. He visto numerosos casos de microempresarios que terminan con cuentas bancarias embargadas en cobranza por desconocimiento tecnológico para ser clave o por fallas por tal de la zona. Más que todo, ellos asumen que la notificación llegará en físico y no revisan con frecuencia su clave SOL como debería ser, ¿no? Sí. Ahora, como séptima pregunta, tenemos que al exigir facturación electrónica obligatoria y la contratación de operadores privados, ¿usted considera que el Estado está trasladando excesivos costos operativos y administrativos hacia el bolsillo del propio ciudadano? Y mi postura está totalmente de acuerdo, ¿no? Más que todo, ¿por qué? Porque el Estado ha terciado, ¿no? Su labor de control y ha trasladado el costo administrativo, ¿no? Y financiero de la fiscalización al bolsillo del contribuyente. Más que todo por esto, ¿por qué? Para pagar de forma obligatoria un operador de servicios, ¿no? Electrónicos, que es el 11 prácticamente, ¿no? Que representa una carga fija, sí, injusta, sí, para empresas que apenas están subsistiendo. Bien, en la cuarta categoría hablamos sobre la validación de propuestas de mejora normativa. Ante ello tenemos la pregunta número 8 que nos dice que nosotros proponemos crear una alerta digital preventiva en clave SOL que dé un plazo para subsanar errores formales antes de emitir alguna que otra multa automática como candado según el perfil de riesgo.
Ante ello, ¿cree que esto disminuiría la resistencia fiscal de los emprendedores? Me parece una propuesta muy viable, ¿no? Crear un filtro, un plazo de gracia para subsanar errores puramente formales antes de emitir la multa automática. Humanizaría la fiscalización prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto reduciría drásticamente, la verdad, el miedo y resistencia de fiscal que los emprendedores le tienen a la suma. Bien, en la pregunta número 9 planteamos exonerar de sanciones por omisiones electrónicas a los negocios en zonas rurales de baja conectividad, validando las caídas de señal en tiempo real mediante una API entre SUNAT y Obsitel. ¿Qué tan viable ve el control de esta medida? Como en mi perspectiva, lo veo más que todo que es la idea de cruzar la información en tiempo real mediante una API que no es técnicamente brillante, ¿no? Sin embargo, la viabilidad del control dependerá de la capacidad de respuesta tecnológica del sistema, van a ser clave, ¿no? Porque esto es para reportar las caídas de señal, ¿no? De forma inmediata. ¿Que sería una medida estricta, justa, social? Sí, más que todo para el sistema rural. Bien, como última pregunta, que es la 10, sugerimos que el Estado desarrolle un aplicativo móvil gratuito y centralizado denominado MIPE Digital, con autenticación biométrica de RENIEC y libre consumo de datos para gestionar el RUS y el RMT. Considera que que solucionaría de raíz la brecha digital en los sectores más vulnerables. Bien, ante su respuesta, señorita, considero que es un aplicativo gratuito, biométrico y de libre consumo de datos, más que todo que atacaría directamente al corazón de la brecha digital, ¿no? Porque lo que estamos tratando es un tema serio, más que todo en los sectores más vulnerables, como es el tema de las zonas rurales, ¿no? Que por falta de información es que ocasiona tal vez una situación de esta magnitud. Y bueno, más que todo, facilitar la gestión del RUS, ¿no? Y bueno, en conjunto con el RMT, desde un celular que democratizaría el cumplimiento tributario normal, formal. Impresionante análisis. Sus respuestas nos dan una visión clarísima de la brecha que existe entre la teoría legal y la práctica contable en el Perú. Todo lo expuesto será de vital importancia para enriquecer las conclusiones de nuestro informe y nuestra sustentación académica. Le agradezco nuevamente en nombre de mi equipo de la Universidad César Vallejo por su invaluable contribución. Que tenga un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, señorita. Hasta luego.